Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean ustedes a su podcast predilecto, Pensamientos en la Regadera, donde su servidora, Yolanda Gutiérrez, hablará sobre pensamientos e inquietudes que a todos nos surgen en la ducha. Y empezaré este podcast hablando sobre una experiencia que me pasó justamente hace poco, no en la regadera, pero después sí reflexioné sobre esto en la regadera. Y bueno, me pasó en un Oxxo, pero me dejó muy pensativa y hasta cierto punto inquieta y perturbada. Quiero contarles cómo yo, siendo una estudiante universitaria hambreada, decidí ir a comprarme algo de comer al Oxxo. Pero obviamente, como estudiante universitaria, no puedo permitirme gastar 34 pesos en dos burritos de queso con frijol, que para empezar no me van a llenar. Y pues mi limitado presupuesto era de 12 pesos mexicanos y me alcanzó para comprarme unos cacahuates, pero justo cuando iba a pagar, me di cuenta de que la fila para la caja era muy larga. Y en ese momento no pude evitar pensar en que Oxxo es una cadena de tiendas muy amplia y que probablemente nadie sufriría por la ausencia de un paquete de burritos. Pero no se preocupen, ya me explicaron que sí se los cobran a los trabajadores. Pero lo que voy es que yo, en ese momento, lo único que pude pensar fue en lo fácil que sería robarme esos burritos. Y en ningún momento me sentí moralmente mal o moralmente responsable por la idea de robar. Incluso estiré la mano para tomar los burritos. Saboreé la idea de salir victoriosa de aquel Oxxo. Pero justo antes de tomar el empaque, por el rabillo del ojo detecté una cámara que bien podría haber estado desconectada o mal funcionando. Pero a lo que voy es que la pequeña posibilidad de que alguien pudiera estar viéndome, o peor aún, pudiera estar grabándome, o sea, esa pequeña posibilidad fue lo único que me detuvo. No me detuvo el hecho de que robar esté mal, no me detuvo el hecho de que es algo que va en contra de mis principios, ni siquiera me detuvo la idea de poder haber tenido algún tipo de pues consecuencia con la autoridad. Lo único que me detuvo es que no quería que mi fotografía saliera impresa en las ventanas del Oxxo. No quería sentirme expuesta y someterme pues a la humillación pública. Llegué a mi casa y no pensé en esto hasta que estuve un poco más tranquila y despejada. Y me puse justamente a reflexionar un poco en todas las aristas en las que implica este suceso, en todas las cosas en las que se podría aplicar y que realmente ya se aplican, citando varios pues, ejemplos, digamos, las fotomultas, las cámaras de vigilancia en centros turísticos pues, de las ciudades, cámaras en tiendas departamentales, etcétera. Y me puse a investigar un poco y encontré que en México y en América Latina ha existido un incremento en la implementación de esta forma de vigilancia. Obviamente, gracias a los altos índices de violencia y delincuencia que existen en estas zonas. Sin embargo, no suelen evaluarse su efectividad como en otros países, que es un proceso de retroalimentación al momento de implementar el uso de las cámaras. Existen justamente también estudios en países sobre este tema y Graham Smith, autor del libro What Goes Up Must Come Down on the Modernity of Camera Networks in the UK, establece los límites y los alcances de las cámaras en la prevención y reducción e incluso en la reconstrucción de hechos criminales. Sin embargo, como ya se mencionó antes, estos estudios no se hacen en México o en América Latina en general, pero podemos hablar sobre algunos puntos que estos estudios nos señalan y que podrían aplicarse en la realidad en México. Nuevamente, Graham Smith en Cities Under Siege, The New Military Urbanism, nos habla sobre los efectos que existen en otros ámbitos de la vida cotidiana en la sociedad que vive rodeada de este tipo de vigilancia. Por una parte, el tener estas cámaras de seguridad hace que se tienda a desdibujar los límites entre lo que es público y lo que es privado. Otro efecto, que es un poco más duro y podrá significarnos un poco más aquí en México, es Graham justamente nos comenta que con la videovigilancia se generan procesos de clasificación social entre los espacios y esto deriva en formas de excluir a ciertos grupos. Y citando a Graham, al separar espacios y zonas privilegiadas, las que necesitan protección, de aquellas que representan un riesgo, o sea, hacia donde se produce la violencia y el crimen, las cámaras de vigilancia resultan dispositivos que producen desigualdad social y segregación del espacio urbano. Ahora bien,
Volviendo al punto principal, es normal que nuestro comportamiento cambie cuando sabemos que somos observados y mucho más aún cuando sabemos que eh, esa información, ese video puede ser guardado para uso posterior. Lo tomamos en cuenta y lo sabemos porque en nuestra mente se nos ha metido que es algo para nuestro bien, para prevenir toda la delincuencia. Pero ¿hasta qué punto es cierto y hasta qué punto es, no quiero decir que una forma de controlarnos, pero más bien hasta qué punto es otra forma de violación del espacio personal y de segregación entre nosotros? Yo me despido con esa última pregunta y por favor, si te interesa este tema, te invito a que leas la investigación del profesor Nelson Ortega, Regulación de la Videovigilancia en México, Gestión de la Ciudadanía y Acceso a la Ciudad, donde se establecen de forma más amplia los puntos anteriormente mencionados. Gracias por escuchar y hasta la próxima.